¿Qué le dijo el PSOE? ¿Qué les dijo ayer que a sus alfiles que contarán por ahí? Porque están perdiendo la batalla de la opinión. Vamos a ver, están perdiendo la batalla de la realidad, que es distinto. La de la opinión es posible que la ganen, pero claro, los que opinan, a su vez están perdiendo la batalla de la credibilidad, y no hay más que verlos. Y no hay más que ver también algunos cambios de orientación. Pero bueno, entonces el PSOE, ¿qué les dijo? Pues Miguel Gutiérrez ha tenido la paciencia torera de leerse el argumentario del PSOE y nos lo cuenta. La lluvia de críticas al Ejecutivo por la gestión de la crisis ha sido intensa y constante. Por ello, el PSOE ha publicado un argumentario de 7 páginas para rebatir dichas críticas con mucha cara dura. La primera de ellas es que el gobierno actuó tarde y mal. El PSOE asegura que el Ejecutivo ha tomado las medidas más duras de nuestro entorno y a la mayor brevedad posible, como el estado de alarma, que comenzó a mediados de marzo. ¿Brevedad? ¿A mediados de marzo, cuando a finales de enero llegó el virus a España? ¿Medidas duras? Cuando se permitieron las 77 manifestaciones del 8M, entre otros eventos multitudinarios. Un día antes del 8M teníamos 234 casos y una semana después 5.617 casos activos. Las drásticas medidas del gobierno no existieron y provocaron que el virus alcanzara a muchos miles de españoles más. Otra de las grandes críticas ha sido que no se escucharon las recomendaciones, pero el PSOE insiste en que siempre se siguieron. De hecho, dicen que ya las seguían desde antes de que hubiera casos en España. Falso. Focus on containment while doing everything we can to prepare for a potential pandemic. La OMS venía advirtiendo desde el 30 de enero y el gobierno no hizo nada hasta mediados de marzo. Otra de las advertencias más sonadas fue del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, que pidió que se cancelaran los eventos multitudinarios el 2M. Pero el gobierno alentó la marcha, que congregó a más de 100.000 personas en Madrid y 50.000 en Barcelona y en otras muchas localidades. También se le ha recriminado al gobierno su falta de organización, previsión y anticipación, pero el PSOE insiste en que se hizo todo lo posible en cuanto al acopio de material sanitario y la preparación ante la pandemia. Dicen esto a pesar de que hemos visto cómo los sanitarios se protegían con bolsas de basura por el desabastecimiento y cómo no supieron valorar la situación en ningún momento. En general en España va a ser bajo o muy bajo, pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser moderado o en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto. Tan bajo era el riesgo que ahora tenemos más de 150.000 casos acumulados. También defiende la coordinación con las comunidades autónomas, que fue un caos cuando el gobierno decidió centralizar la compra de material y ante su incapacidad para obtenerlo tuvo que devolver la competencia a las regiones. Aseguran que hicieron bien la compra de material porque hicieron compras conjuntas con la Unión Europea y lo hicieron en marzo. Con su incompetencia lo que realmente consiguieron fue poner en peligro a los sanitarios, que trabajaron desprotegidos, y ya tenemos unos 23.000 infectados. Lo cierto es que no llegaron a tiempo para comprar la hidroxicloroquina, ni las mascarillas, ni los test, y además los que compraron solo tenían un 30% de acierto. Pero oye, un poco de comprensión, que el mercado chino es muy complicado. No estamos necesariamente muy acostumbrados a comprar en China, es un mercado que nos es un poquito, desconocido, nos ofrecen gangas y luego, pues evidentemente resulta que eso no son gangas. Se han intentado defender de la nefasta gestión enumerando las acciones que han tomado, pero los datos son inapelables. Más de 150.000 contagiados y más de 15.000 muertes. Datos oficiales que no se corresponden con la realidad. Y no hablemos del dichoso pico de la pandemia. Los datos que estamos teniendo nos hacen afirmar con muchísima precaución, siempre con muchísima precaución, que si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él. Seguimos creciendo en casos y en muertes, pero según el gobierno, desde el 19 de marzo ya estábamos cerca del pico. La escasez de pruebas diagnósticas ha sido una de las grandes críticas al gobierno, pues no permite atajar la epidemia ni determinar la magnitud de la misma, y ello nos obliga a todos a estar confinados. Se les exigieron durante semanas y hasta el 23 de marzo no empezaron a llegar, cuando ya teníamos 23.000 casos activos en España. Las residencias de ancianos son otro suspenso del Ejecutivo, pero esgrimen que autorizaron la desinfección por parte del Ejército, permitieron a las comunidades autónomas la intervención y que están reclamando información sobre las mismas. La realidad es muy distinta, y es que hay miles de fallecidos en las residencias, y si mueren sin que se les haga el test, ni siquiera aparecerán en las estadísticas. Y se atreve incluso a defender la transparencia del gobierno durante las últimas semanas. Lo hacen enumerando las comparecencias de Pedro Sánchez, de los ministros y de los responsables técnicos.
ni mención a que las preguntas de los periodistas en directo fueron vetadas hasta hace un par de días. Por mucho que lo intenten desmentir, la gestión en su totalidad ha sido nefasta y se tendrán que exigir responsabilidades a los gobernantes por este desastre sanitario.